Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 11 que vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice ahí la palabra: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Envió David mensajeros que le atrajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Lo que vamos a ver hoy es un pasaje bastante conocido en la Biblia porque tiene que ver con el pecado de David con Betsabé. Nos narra la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Quiero que nos paremos aquí, porque la Biblia nos está hablando muy claramente sobre el comportamiento del rey David. Digamos de el relajamiento del rey David. Vemos como el rey David, en lugar de salir, lo primero que vemos es que dice la palabra: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David no sale a la guerra como era su costumbre. David no sale a la guerra como era lo que tenía que hacer, sino que envía a su sobrino Joab, digamos el lugarteniente, el jefe de su ejército, junto a sus siervos y a todo Israel. O sea, que prácticamente va todo Israel a pelear, o todos los soldados, los oficiales, pero David se queda en su casa. David se queda tranquilo. David se queda en su cama, digamos. David se queda sin hacer el trabajo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Hacía calor porque las guerras en aquel tiempo se peleaban en el verano, y él diría: estoy muy tranquilo en casa. Ya he conquistado bastante territorio, he derrotado a bastantes enemigos, tengo bastante oro, joyas, monedas. Voy a tomarme un descanso. Voy a estar tranquilo durante un tiempo. Y voy a enviar a mi sobrino Joab para que vaya y para que pelee en mi nombre, porque yo sé que aunque yo no esté, pero él puede hacer mi trabajo. Yo voy a estar tranquilo, porque ahora es tiempo de estar tranquilo.
Durante tiempo he estado peleando, luchando, desgastándome, en tribulación, en persecución, en angustia. Ahora voy a estar tranquilo. Pero si sigues leyendo conmigo, porque lo hemos leído, hemos visto lo que pasó en el versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ya luego vemos un largo etcétera. ¿Qué vemos aquí en este pasaje bíblico? Lo primero que vemos es el relajamiento del rey David. Igual nos puede pasar a cada uno de nosotros. El relajamiento de un cristiano cuando no está con la espada levantada. El relajamiento de un cristiano cuando en lugar de orar está en el lecho, al caer la tarde, tranquilo, descansando, sin pensar en las cosas de Dios, sin meditar en las cosas de Dios, sin hacer proyectos o planes o ideas que tengan que ver con Dios, sino simplemente pensando en mis cosas. Y claro, cuando el Señor nos otorga, nos da una responsabilidad, tenemos que hacerla, hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes. Tenemos que hacer esa responsabilidad, porque sin lugar a dudas, el Señor nos lo da, porque sabemos primero que podemos hacerlo y segundo, que debemos de hacerlo. Mañana veremos las consecuencias del pecado de David. Vamos a ver el patrón de todo acto pecaminoso. Pero antes de llegar a este acto pecaminoso, vemos el por qué llegamos ahí, o el por qué llegó David a ese acto pecaminoso. Porque David se relajó. Porque David no estaba haciendo lo que el Señor le había demandado. David, rey de Israel. Porque dice el verso 1, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. En el tiempo que salen todos los demás reyes a la guerra a pelear. ¿Y David qué hacía sin salir a pelear? David qué hacía en su casa tranquilo sin salir a pelear, cuando la Biblia no nos dice de que David estaba reposando por alguna herida o por alguna enfermedad, no, sino simplemente que estaba en su casa, en su lecho, en el terrado, o sea, en la azotea de su casa, como hace calor, es verano, está allí tranquilo, está reposando. Pero los restantes reyes están peleando. Su sobrino Joab está peleando. Sus siervos están peleando, sitiando a Rabá y a los amonitas. Por eso, tú que me oyes en esta hora, no te relajes, no te duermas. Si Dios te ha puesto en un lugar privilegiado, si Dios te ha puesto en un lugar de responsabilidad, no te duermas, no te relajes. Cuídate de hacer la voluntad de Dios. Cuídate de mirar y de velar por lo que estás haciendo. No te relajes viendo algo que tus ojos no deben de ver, como los ojos de David, que vieron a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra. No des lugar a que tus ojos vean a esa mujer hermosa, como le ocurrió aquí al rey David. Tú sabes cuál es tu debilidad. Tú sabes cuál es aquello por lo que tienes que luchar cada día para no caer una y otra vez en esa tentación. No te relajes, no seas como el rey David. Haz las cosas que tienes que hacer. No estés ahí por más tiempo. No estés viendo eso que te atribula. No estés con esas personas que te roban la paz. No estés en ese lugar donde el Señor no te ha enviado, sino que vas tú porque tú quieres.
No te relajes con aquello que por años te ha costado tanto y tanto superar. No te relajes con aquello que todavía no lo tienes superado ni controlado, porque vas a caer como cayó el rey David. No te relajes, hermano, hermana. Amigo, amiga, no te relajes. No te quedes en tu casa, como le pasó al rey David. Batalla, pelea contra el enemigo. Pelea contra lo que el diablo está poniendo delante de ti para que caigas. Esfuérzate, sé valiente, para que no caigas en tentación. Dios te bendiga y te guarde. Te dejo este consejo de Dios. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.org o en el teléfono móvil y la aplicación TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.